Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Profe, compañeros, compañeras, les voy a presentar, yo y mis IPAs, les vamos a presentar la pregunta: ¿cuáles son las competencias expuestas en el texto que se deben desarrollar y que contribuyen al afianzamiento del discurso oral? Nuestra CIPA es la CIPA Arcoiris. Está conformada por Paula López, Elizabeth Mora, Mariana Ávila y mi persona, Valentina Carrillo. Las competencias en el discurso oral se pueden enseñar, aprender, evaluar con estrategias adecuadas. Es la capacidad de expresión mediante el lenguaje hablando de forma adecuada en situaciones cotidianas y formales. Nos permite relacionarnos, expresarnos con claridad, persuadir a los demás también. Las competencias se centran en la autonomía, autorregulación del proceso de aprendizaje y las relaciones sociales e interpersonales de la comunicación. Clases de competencias comunicativas. En ellas tenemos la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica. Ahora abordaré cada una de estas competencias comunicativas. La competencia lingüística es el conocimiento que posee cada hablante sobre su propia lengua. En la competencia sociolingüística tenemos que es la capacidad de producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos. Competencia discursiva es la habilidad de elegir el discurso más adecuado a sus intenciones y a la situación comunicativa en la que está. Y por último, la competencia estratégica es la capacidad de compensar los errores en la comunicación a través de recursos verbales o no verbales. Con estas competencias comunicativas mencionadas tenemos la capacidad de comprender el sentido y las ideas fundamentales de los diferentes tipos de textos orales y asimismo la capacidad de producir un discurso oral que presente de manera organizada situaciones, hechos o ideas. Muy buenos días, soy Mariana Ávila Núñez de la Universidad del Tolima, licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy le vamos a hablar de competencia, la capacidad de expresión mediante el lenguaje hablado de forma adecuada en situaciones cotidianas y formales. Entonces, como nosotros también podemos hablar en la competencia mediante un lenguaje oral, mediante un lenguaje verbal, mediante que los animales también se pueden comunicar entre ellos mismos, y las personas también se pueden comunicar entre ellas mismas, entre señas, entre sonidos, de muchas cosas. Mediante, como digamos, animales se pueden comunicar entre ellos mismos, las personas también se pueden comunicar entre ellas mismas, mediante un celular, mediante una tablet, mediante un teléfono, todo eso. Asimismo, las personas también se pueden comunicar mediante un lenguaje de señas, sea verbal, sea oral. Y también pues se pueden comunicar, digamos, que hay personas que a veces no pueden escuchar y que a veces pues también les toca como hablarles un poquito más duro, porque a veces pues se les dificulta mucho, pues que no tienen a veces herramientas para poderse comunicar con su familia. O también pues nosotros nos podemos comunicar entre nosotros mismos y nos podemos pasar las cosas entre nosotros mismos. Buenas tardes para todos, les habla Elizabeth Mora Franco. Yo soy integrante del grupo del CIPA Arcoiris y pues vengo a comentarles ya para complementar la información que han dado mis compañeras con lo que tiene que ver con las competencias que se deben tener para el afianzamiento del discurso oral. En el plano discursivo, vemos que es un monólogo que contiene una organización interna y comporta unas fases. Esas fases están relacionadas con la apertura, la delimitación del tema, la presentación o plan a seguir, el desarrollo del tema mediante frases descriptivas, argumentativas, de recapitulación, síntesis y conclusión.
Haciendo referencia a la pregunta que nos hacen al inicio y que tiene que ver con este video que se está realizando, tenemos en cuenta cuáles son las competencias que se deben desarrollar y que contribuyan al afianzamiento del discurso oral. Esa pregunta la podemos responder de la siguiente manera, teniendo en cuenta específicamente dos competencias, una estratégica y otra discursiva. Cuando hablamos de la estratégica estamos hablando del uso de recursos verbales y no verbales, con el objeto de hacer efectiva la comunicación y una habilidad para superar las limitaciones con respecto del nivel de lengua, el análisis del entorno y la creación de redes de comunicación. A su vez también la competencia discursiva tiene que ver con la capacidad de producir un discurso que puede ser escrito o puede ser hablado, que muestra coherencia y cohesión y que se ajusta a las normas propias del tema y del contexto.